información. Con Pedro Pensini. Circuito Éxitos. Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila. Tiene rato aquí, gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿viste cómo es la vibra aquí del estudio? La gente joven, uno se llena un poquito de energía. Bueno, tenemos a Luis Eduardo Martínez, nuestro amigo, diputado de la Asamblea Nacional. Bienvenido, Luis Eduardo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Pedro, Humberto, contentísimo de estar con ustedes, mucho más con ese previo, tan vibrante, con estos muchachos y muchachas que tienes aquí extraordinarios. Claro, vale, me incluyo, mentira. Mira, pero Humberto sí tiene que incluirlo. Bueno, sí, claro que sí. Mira, y que mencionábamos a Pedro Leal, que decías, no, él no lleva adelante su apellido, pero mira, lealmente digo, bueno, y Pedro, que siempre acompaña a todos sus invitados. Así que, bueno, bienvenido al programa, siempre un placer hablar contigo. Y quería empezar por un tema que me parece muy importante y que está muy adelantado, porque la inteligencia artificial se impone. La bolsa se ha disparado en los últimos días gracias a ese sector de inteligencia artificial, compañías importantísimas que están saliendo adelante, también semiconductores y todo, pero también tiene sus peligros para el ser humano. Y tengo entendido que estás proponiendo una ley para todo lo que significa, dice el diputado Luis Eduardo Martínez, plantea la necesidad de hacer una amplia consulta para alcanzar una ley que permita regular los usos de la inteligencia artificial en el país, especialmente en materia de educación y emprendimiento. ¿Por qué haces esta acotación? ¿Por qué plantear esa necesidad de alcanzar una ley para regular la inteligencia artificial? ¿Qué te preocupa? La película Terminator, por ejemplo. En principio, déjame no atribuirme todo el mérito. El diputado Miguel Pérez Abad, que además es un destacado empresario, promovió un conversatorio entre distintos investigadores vinculados al tema de la inteligencia artificial recientemente y me invitó como rector que soy de una universidad venezolana. Y ahí hablamos largamente del tema. Y lo primero que presenté fue un reporte de la Universidad de Stanford que muestra que a hoy 37 países ya tienen leyes de inteligencia artificial y que incluso la Unión Europea aprobó una que entrará en vigencia el 1 de enero del 2024. No se trata de ponerle límites a un proceso que cada día avanza más rápidamente, sino por el contrario, se trata de encauzar
toda esa dinámica vinculada a la inteligencia artificial y en nuestro caso potenciar su uso, su utilización, especialmente en el área educativa. Nosotros estamos planteando y estamos ya en algunas universidades con programas pilotos que la inteligencia artificial se convierta en una materia obligatoria en todas las universidades venezolanas e incluso una reunión con la ministra de Educación se está barajando la posibilidad que una asignatura naturalmente adaptada a las respectivas edades, denominada Introducción a la Inteligencia Artificial, se incorpora al pensum de las escuelas y de los liceos. La inteligencia artificial llegó para quedarse, de eso no hay duda. Yo que trabajo con ChatGPT 4 te puedo decir que aligera muchísimo el trabajo. Hay experiencia con distintas plataformas, herramientas, pero hay que ver lo positivo. Es cierto que incluso los creadores de buena parte de esas herramientas han estado planteando la necesidad de una especie de receso de meses mientras se implementan regulaciones. Pero en nuestro caso, la inteligencia artificial, tenemos necesariamente que impulsarla, promoverla y usarla con los mejores fines posibles. Claro, este ChatGPT que tú estás utilizando es una aplicación donde la usas, te ayudó para plantear esta ley. Está escrita porque si la inteligencia artificial dice, tú me vas a eliminar, me vas a regular y te escribe una cosa distinta. Para que tú veas, yo le pregunté y lo demostré ahí en la reunión, en el conversatorio que te señalé, realizamos con Pérez Abad al frente. Le pregunté delante de todos ellos a ChatGPT 4, le hice la siguiente pregunta, porque la clave está en las preguntas. ¿Crees que puedes ayudarme a redactar un proyecto de ley de inteligencia artificial? Y además como si estuviera sobrado de la herramienta, me respondió, claro que sí, con varios signos de admiración, e inmediatamente me redactó un proyecto de ley. Mira. ¿Lo leíste? ¿Era válido? Muy válido. Incluso en la Universidad Tecnológica del Centro, de la cual soy rector, me empeñé en que presentáramos al Ministerio de Educación Universitaria un proyecto de creación de una carrera técnico superior universitario, licenciatura, ingeniería y posgrado en inteligencia artificial. Y investigadores brillantes que laboran allí tenían semanas discutiendo, hablando, montando el programa, y yo les dije, bueno, ¿a ustedes no se les ha ocurrido consultar a ChatGPT 4 acerca de cuál debería ser el currículum? Y a ninguno se le había ocurrido. Espérense un momentico. Y entonces, sí, hay unos ChatGPT para currículum. Tecleé allí, puedes ayudarme a hacer el currículum de un programa de ingeniería en inteligencia artificial, y en pocos segundos. Wow. ¿Pero qué aplicación usas? ¿Dónde la usas? Yo la uso en el laptop personal, pero lo único que tengo que utilizar un VPN porque no hay en Venezuela acceso a... Déjame preguntarte algo que ha sido controversial en este programa y lo que escribe la gente. Y me dijeron que era superficial, pero ¿a ti te parece que si te ponen la obligación de tener un VPN, eso va a ayudar a que cambie el gobierno? El ciudadano va a estar sometido a eso. ¿Cómo va eso a ayudar a que te sometan a esas sanciones? Déjame hacerte un comentario personal. Hace algunos años atrás, varios, yo hice un programa de posgrado en Beijing, en China. Entonces, allí hay limitaciones severísimas para accesar a Internet. Incluso en aquella época tú no podías entrar a Facebook. Y entonces yo me llevé un dispositivo que me permitía, estando en China, accesar información de cualquier calidad, de cualquier índole. Y hablé con muchos de mis compañeros de estudios de ese programa de posgrado chino y les mostraba, o sea, eso no tiene gran influencia. Que tú utilices un VPN en este caso para asegurar la capacidad de tener información de calidad de cualquier país del mundo no cambia. Eso podría ayudar a cambiar un régimen o cambiar esa democracia. No, seguro que no. Lo que facilita es información. O sea, yo por ejemplo este fin de semana escribí la columna, la titulé, la que publican varios medios en Venezuela, el daño social, que es un concepto nuevo que se está introduciendo en Latinoamérica, porque ya existe en otra parte del mundo. Igual, le consulté a GPT y me dio una serie de información importante. Estoy trabajando con mi tesis doctoral, un doctorado que ya terminé las materias. ¿En dónde? La Universidad Nueva de Esparta. Muy bien. Pero igual, o sea, me facilita mucho el trabajo. Y el VPN lo que me permite es tener... ¿Y el artículo quién lo escribió? No, el artículo lo escribo yo. ¿Y ahora cómo te vamos a creer? No, es que yo señalo. Déjame recordarme exactamente. En el primer párrafo
explico que el fin de semana en clase de doctorado el magistrado Inocencio Figueroa hizo una definición del daño social. Pero complicada la que hizo Inocencio. Claro, bueno, lo que pasa es que... Pero entonces inmediatamente consulté a ChatGPT-4 y le pregunté sobre daño social. Y la explicación que me dio, súper sencilla, la entendí claro, de tal manera que lo importante es citar. Esa fue una de las discusiones, por cierto, del conversatorio que sostuvimos con Pérez Abad a la cabeza. Convocamos a varios expertos en propiedad intelectual. Claro. Y entonces, sí, uno de ellos, el mejor de Latinoamérica, se llama Francisco Tudillo, ha escrito varios libros, doctorado en Alemania. Y entonces la gran pregunta es, ¿quién es el autor? ¿La máquina? ¿El programador del software? ¿El que hace la pregunta? ¿El que la analiza? ¿El que la complementa? Entonces, los que estaban allí, expertos en propiedad intelectual, concluyeron que aún no hay respuesta, que eso es parte de los grandes retos de inteligencia artificial. Acudieron algunos artistas que invitamos y ellos señalaban que hay programas de inteligencia artificial que pueden producir unas pinturas. Mire, yo quiero a Pedro Pensini en modo Rembrandt. Y entonces, a los pocos segundos, tienes... Bueno, por lo menos en este momento, que está bastante primitivo el sistema, se está empezando a conocer, uno se da cuenta cuando son fotos que no son reales, por ejemplo, Trump o el Papa con una ropa moderna, pero en el futuro no nos vamos a dar cuenta, y para los medios de comunicación son un reto. Ya tenemos hasta periodistas que trabajan 24/7 toda la semana, no cobran y están ahí reportando todo lo que casi pasa. Definías a Pedro, pero casi lo definías, hubo un concepto que te saltaste. Está muy bien. Tengo que hacer una pausa, vamos a escuchar la música del circuito y regresamos con más para ustedes. Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira. Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila.
5:49, vamos con un momento de publicidad. Este es su momento para que se agarren. Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira. Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila. Estamos con el diputado Luis Eduardo Martínez, de verdad una conversación bien interesante de adelantarse al futuro. En verdad en Venezuela estamos tan retrasados en algunos temas y esto es un tema que nos está adelantando al futuro, la inteligencia artificial. Hay algunos autores que dicen que la inteligencia artificial podría hasta acabar con la vida humana, porque si llegan a la conclusión que no somos perfectos, hay que eliminarlo, puede pasar cualquier cosa. No se lo he oído incluso a promotores, creadores de inteligencia artificial. Hay una carta que se firmó recientemente por unos 500 de estos intelectuales y creadores de fama planetaria, donde piden precisamente que haya una especie de receso de 6 meses. Ahí firma la carta Musk, firma también el CEO de Facebook, está firmando Elon Musk, que es uno de los creadores, y Tesla tiene inteligencia artificial y ha subido el doble casi en un mes por están todo. proponiendo una especie de diferimiento, pero eso es imparable. Es imparable. Mira, vamos a hablar de otros temas. Las declaraciones de Donald J. Trump ayer sobre Venezuela, que se iban a agarrar el país, que estaba a punto de quiebre, que el petróleo venezolano sería de ellos. Yo no sé qué le dio, pero hoy Vladimir Villegas tenía un entrevistado que dijo que esto nos ha unido en este comentario a oposición y gobierno. El comentario fue un discurso que hizo en North Carolina el viernes pasado. Yo le decía a Humberto antes de entrar que ese no era un discurso ni para ti, ni para mí, ni quien para me oyen. Ese era un discurso para sus bases republicanas que cada día están más radicales. Ahí el expresidente y casi candidato presidencial del Partido Republicano lo que estaba buscando es enfervorizar a sus seguidores, que es una torpeza de cara a Latinoamérica, de cara al resto del mundo, sí lo es. De que la rechazamos por la manera casi grosera que se expresó, la rechazamos. Pero Venezuela o cualquier país, porque tú pretendas agarrarte un país que estaba a punto de quiebra y nos íbamos a robar el petróleo. Mira, no solamente que estaba a punto de quiebra, sino que estaba a punto de colapsar, que fue la expresión que utilizó, precisamente por las decisiones, las medidas que ha venido tomándose. Son 926 sanciones que en este momento acogotan a Venezuela. De esas 926 sanciones, 765 fueron firmadas por Donald Trump. Así que nosotros rechazamos de la manera más tajante esas declaraciones. Lamentamos muchísimo que todavía queden unos muy pocos es cierto, que justifican no solo ese discurso, sino esas acciones que en su momento se tomaron. Venezuela y cualquier país, tú lo has dicho, del mundo, no puede tolerar el que otra nación, por poderosa que sea, pretenda apropiarse de su riqueza, de su producto. En definitiva, una nueva versión del coloniaje que uno creía superado. Es así, entonces, va en contra de todo lo que ha hecho diplomáticamente, internacionalmente los Estados Unidos. Por ejemplo, su última actuación así que se impuso fue en Panamá y todavía están arrepintiéndose de eso, y una declaración así los pone contra la pared y ofreciendo en este momento su candidatura presidencial, y además que está presuntamente con 37 cargos en contra por cuestiones contra una supuesta prostituta. Supuestamente no, él mismo lo reconoce por unos documentos que tenía en Mar-a-Lago en su casa de Florida, pero él dice que sí lo tenía, pero que él tenía derecho a tenerlo, que lo había desclasificado. Pero bueno, Al Capone lo metieron preso y terminó muriendo después que salió de la cárcel como producto de ese encierro, no por todo lo que hizo en Chicago, por todo lo que asesinó, por todo lo que... Por impuestos. Por unos impuestos, porque estaba saltándose la IRS. De tal manera que Trump esté ahora enfrentando 37 cargos federales por unos documentos que se llevó para su casa
Entonces no es de extrañar en un país donde cualquiera puede ser juzgado. Pero claro, también se presume la inocencia de cualquiera hasta no termine el juicio. Mira, también quería preguntarte sobre el proceso de las primarias de la oposición. No sé si Acción Democrática va a poder o no participar, van a proponer algún candidato. ¿Cómo ves? Han abierto la posibilidad que se participe internacionalmente, 82 ciudades. Hasta también tenemos captahuellas que pueden estar ayudando al proceso interno. Hasta ahora no ha habido definición con respecto a la participación del Consejo Nacional Electoral. Yo estuve conversando con, como fue una conversación confidencial, no puedo decir el nombre, pero con uno de los rectores del Consejo Nacional Electoral. Aquí el secreto queda solo entre nosotros. Pues estuve conversando con uno de los rectores del Consejo Nacional Electoral y me explicaba que efectivamente el Consejo está en capacidad de brindar apoyo técnico, pero que hasta ahora no ha podido cerrarse la brecha entre quienes señalan que se necesita el apoyo del CNE y quienes indican que no lo quieren, que no lo requieren. De tal manera que eso está por verse. Pero en cuanto a las primarias, que un sector de la oposición adelanta, hay muchos, yo me incluyo, que dudan que puedan realizarse por tantos escollos que se han venido presentando. En nuestro caso, nosotros planteamos al principio que queríamos que se adelantara un proceso de consulta muy incluyente, que considerara todo aquel que se identifica como opositor para poder llegar a un acuerdo unitario con un programa unitario. Lamentablemente, las propias regulaciones de la Comisión de Primaria deja fuera a sectores importantes de la oposición venezolana. Para ponerlos en cifras sencillas, y yo se lo he dicho a directivos de la Comisión Electoral de Primaria, están dejando afuera a quienes en las últimas elecciones regionales obtuvimos, y yo digo obtuvimos porque yo fui parte, 1.300.000 votos. Y 1.300.000 votos deciden cualquier elección. Sí, tú sabes que uno de los temas que hablaba con Luis Vicente León esta semana en su sección aquí, que decía que bueno, que lo que más importa es el candidato que tenga también base y que tenga maquinaria, porque si no, ¿cómo llegan a la gente? Pero una pregunta, si se elige un candidato en estas primarias o se ponen de acuerdo varios y lo eligen Acción Democrática, sino, y en uno de los partidos más importantes históricamente en Venezuela, ¿cómo presentaría? Puede presentar, van a ir a las elecciones, pero ya con eso, con esa plomo en el ala, ¿cómo salir adelante? Luis Vicente puede decirte, quizás no frente a los micrófonos, pero sí en privado, de que las últimas encuestas que ellos han hecho, incluso está en el ómnibus, Acción Democrática sigue siendo el primer partido de la oposición venezolana. Incluso ha experimentado un crecimiento en relación a los últimos estudios. Pero ¿a dónde quiero ir? Tal como están las cosas, y Humberto en una oportunidad se lo escuché, aquí pareciera que un sector de la oposición, o por consenso, o por primarias, tuteladas o no por el CNE, escogerá un candidato. Otros que se muestren inconformes con ese proceso se postularán candidatos. Otros que puedan surgir en los próximos meses surgirán. Quizás de los próximos meses dependa de que de los 47, 48, 50 candidatos que hay, ahí hay que preguntarle a Pedro, que tiene como 5 candidatos en su cartera. 5, como 20. No tiene tiempo, casi no llega. No, pero de los 50, ¿cuántos son, Pedro? Tiene un morocho que anda por ahí. Pedro se contenta cada vez que sale un candidato porque lo llama. Pero de los Muy bien, Pedro, te felicito. De los 50 candidatos que andan por allí, lo más probable es que empiece todo un proceso de decantación, y entonces en febrero o marzo se dé lo que algunos han llamado, o en su momento propusieron, creo que el diputado Correo fue el primero que lo propuso, una especie de segunda vuelta. Por selección natural, puro proceso darwiniano, pero Leal, se quedará en el camino. Pero Leal te está señalando y dice, mira, pero y Luis Eduardo, ¿vas a lanzar tu candidatura aquí? Oye, qué buena oportunidad. No, mira, Torero, ayer escuché en boca del presidente de la Asamblea Nacional un término que no conocía, amnesia lacunar. Entonces, uno se le olvidan las cosas. Amnesia lacunar. Ayer en una entrevista decía que algunos tienen amnesia lacunar, que se le olvida lo que hicieron entre el 2019 y el 2020. Bueno, sí, pero recuerda
esas palabras que usaba Rómulo Betancourt, ¿verdad? Es rebuscadísimas. Bueno, Luis Eduardo, un placer tenerte aquí siempre. Encantadísimo de estar Te con deseo ustedes. mucha suerte. Tú sabes que aquí es que vas a lanzar tu candidatura cuando quieras. Te estamos esperando, acude, te estamos esperando. Gracias a Pedro Leal. Se les también, aprecia muchísimo. Igualmente, hermano, un gran abrazo y gracias por... Y me mantienes al tanto de esa ley de inteligencia artificial, muy interesante. Ojalá que no la limite al punto de que no pueda desarrollarse. No es que al contrario, el objetivo no es regular, el objetivo es potenciar su uso, facilitar su uso, hacer que sobre todo los más jóvenes se entusiasmen. Excelente. Bueno, ahora Luis Eduardo Martínez, diputado de la Asamblea Nacional. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más para ustedes en Pensini con Todo, Circuito Éxitos. Una